Sean todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de escuela sabática. Ahora estamos en Buenos Aires, Argentina, pero nos vamos a ir directamente en un avión sin escala a Estados Unidos, específicamente a West Virginia, porque ahí nuestro hermano Luis Bernedo tiene el tema del día de hoy, así que el tiempo es totalmente tuyo. Gracias, Ariadna. No sé si me ven, si me logran visualizar. Sí, 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 sí. Voy a poner más luz. Gracias a todos, de verdad. Hoy día el clima aquí estuvo las temperaturas bajaron, como que decimos un poco roncos, un poco con tendencia a un poquito de calentura, pero nada que un buen vaso caliente con limón y los cuidados respectivos no puedan solucionar y primero Dios, ¿no? Gracias, amigos, a todos en los diferentes países donde se encuentran. Espero que se me escuche bien. A veces me dicen, no te escucho, pero vamos a hacer todo lo posible para... Ah, bien, vamos a hacer... wow. Vamos a repasar la lección del día de hoy. Este grupo es interesante por las opiniones que se presentan aquí, los comentarios y el estudio, ¿no? Y qué lindo que se conecten en diferentes lugares. No sé qué horario sea por allá, en los diferentes países donde se encuentre, pero que el Señor los pueda bendecir. Y el estudio de hoy será de bendición para nosotros, ¿no? Será de bendición para nosotros. Jesús como nuestro mediador, dice, ¿no? Jesús es mediador de un mejor pacto, de un mejor pacto. Vamos a hablar un poquito acerca del pacto, vamos a hablar mucho acerca de Jesús y vamos a ver lo que el Señor Jesús hace o realiza en nuestros corazones, porque es un mejor pacto, ¿no? Ese es creo, los 3 puntos que vamos a tratar de cubrir en este día con relación a la lección de hoy. Primero, lo que tenemos que ver un poquito es que la distribución del libro de Hebreos. ¿Quiénes son los oyentes? ¿Quiénes son los que están escuchando al apóstol Pablo? Ustedes me están escuchando a mí aquí, de Argentina, Perú, el extranjero, Europa, no sé, por ahí, diferentes países. Pero los oyentes que escuchaban a Pablo, y todos tenemos la misma fe, estamos creciendo en la fe. Los oyentes de Pablo, cuando él escribió el libro de Hebreos, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Eran judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador, como como su Redentor, ¿no? Habían aceptado el mensaje del Señor Jesús predicado por los apóstoles, por los creyentes, habían aceptado a Jesús, murió, y les dio el mensaje, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Salieron a predicar con poder. Muchos se convirtieron. Muchos se convirtieron. Pero Jesús se había ido al cielo en el año 31, si no me equivoco, por ahí me corrige, según data la profecía bíblica, ¿no? Y en el año 31, y el libro de Hebreos fue escrito alrededor del año 64, 65, 63. ¿Cuántos años habían pasado? 32, 33 años. Probablemente, no. 33 años y el Señor Jesús todavía no había venido. La promesa, vendré otra vez, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de que vendrá el Salvador en las nubes, ¿no?, de los cielos, no había venido todavía. ¿Y qué sucede cuando una promesa se dilata? ¿Cuál es la tendencia del corazón humano? A desconfiar, ¿no? A desanimarse, ¿no? Me prometió y no vino. Eran 33 años. Yo no sé cuántos años tú llevas en la fe, ¿no? Yo cuando hablo acerca de la segunda venida de Cristo, me dicen, "Oh, toda la vida dice que va a venir y no viene, y no viene, y no viene, y no viene", ¿no? Ahí vamos a pedir ahí está, gracias. Estaba conversando con una amiga acerca de la Biblia, la segunda venida de Cristo, y ella me dijo así, para mí, me dice, yo creo que el Señor Jesús va a venir cuando, todavía faltan años. No, no. Pero ese desánimo. Y es a este desánimo al cual el apóstol Pablo presenta, y ahora va a presentar a Jesús como Jesús como el mediador de un mejor pacto.
Dios había hecho un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿no? Le había dado su ley escrita en el monte. El libro de Hebreos, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 son muy, muy interesantes porque muestran la mejor promesa, el mejor pacto que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Nuevamente, Dios había dado su ley en el monte Sinaí para que el pueblo que había sido esclavo, ¿cómo es un esclavo? Un esclavo no tiene fuerzas, no tiene autoestima, no tiene conocimientos, es terrible la situación del esclavo. Y este pueblo pues se había olvidado de las promesas de Dios, se había olvidado de la ley de Dios, se había olvidado de la misericordia de Dios. Entonces Dios, al liberarlos, les da su ley, su pacto, y también les da la ley ceremonial. ¿No? ¿Para qué les da esta ley ceremonial? Es interesante, el Espíritu de Profecía dice, o la pluma inspirada dice, que Dios no quería dejar nada a criterio humano. No quería dejar nada a interpretación humana. Este pueblo había sido dado tanto a la idolatría por los años que había vivido en Egipto, que Dios en su misericordia les dio su ley, los 10 mandamientos, la ley moral escrita con su dedo, pero también les dio la ley ceremonial, ¿no? Escrita por Moisés. ¿Para qué? Para que el ser humano no ponga nada, no añada nada, ¿no? Para educar a su pueblo. La pluma inspirada dice, era una explicación, era una ampliación de la ley moral. Y toda esa ley moral, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios apuntaban al Señor Jesucristo. Los patriarcas, los profetas, Moisés, todos, Adán, Abel, Noé, todos vieron hacia el futuro por la fe el cumplimiento de la venida de Cristo. Ahora nosotros, que ya estamos 2022, por la fe esperamos su pronto retorno, pero también ya vimos el cumplimiento de las promesas. Entonces, es a esa ley, es a ese pacto, el cual la lección de esta semana hace referencia. Y voy a mencionar algunos cuantos textos del libro de Hebreos y la promesa que menciona acá. El libro de Hebreos, el capítulo 8, el apóstol Pablo empieza escribiendo el capítulo diciendo, ahora bien, dice el apóstol Pablo, ahora bien, él habló del sacerdocio de Cristo, habló del sacerdocio de Melquisedec, que ya lo hablaron el día de ayer, supongo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pablo dice, a los oyentes, a los desanimados, tenemos tal sumo sacerdote en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Ya no tienes por qué llevar el corderito, ¿no? al judío, al sacerdote, porque todavía se seguía realizando el sistema de sacrificios. Se seguía realizando. Y la gente se desanimaba, Jesús no venía, y bueno, pues tal vez lo que yo estoy haciendo está mal, como sucede con nosotros, ¿no? Yo tengo amigos aquí que a veces, es interesante, yo les contaré tantas cosas, pero va y empezaban otra vez a llevar el sacrificio. Y Pablo trata de animarlos, ¿qué estás haciéndoles? Lo que vengo diciendo es que tenemos un sumo sacerdote en los cielos. 1, sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. 2, ministro del santuario, dice el apóstol Pablo. Y habla del santuario que levantó Dios y no el hombre, ¿no? Ahí es claro el Señor a mencionar eso. Versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué mejor pacto? En cierta manera, en el Antiguo Testamento, la confianza en el Señor debía prevalecer siempre. Por la fe, Abraham
anduvo con Dios, por la fe Noé anduvo con Dios, la gracia de Dios estaba abierta a todos. Pero también el pueblo de Israel debía obedecer, ¿no? Debía obedecer a los requerimientos divinos. Moisés le dijo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque Dios ya nos liberó de la esclavitud. Y el apóstol Pablo dice aquí en Hebreos 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son ahora las mejores promesas? En el tiempo pasado, el sacerdote enseñaba al pueblo, el sacerdote instruía al pueblo. Moisés, como lo hablamos el día martes, tanto Moisés no cambiaba, no legislaba en el sentido de poner reglas al pueblo. Lo que él hacía cumplir la ley de Dios al pueblo. El sacerdote de la misma manera enseñaba la voluntad de Dios al pueblo. Cualquier cosa sucedía con el pueblo, iban al sacerdote. El sacerdote entraba al santuario, pedía la dirección divina y Dios le mostraba, ¿no? Mediante el Urim, mediante el Tumim, mediante diferentes, Dios le mostraba cuál era su voluntad y hacía cumplir. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son estas mejores promesas? Bueno, el apóstol Pablo cita a Jeremías, ¿no? Cita a Jeremías. Y lo que él cita de Jeremías es interesante, porque dice, y lo quiero citar textualmente, pueden ir a sus Biblias, Hebreos capítulo 8, dice, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso el Señor le dijo a Jeremías, ¿no? Recuerda el cautiverio, ellos habían sido invadidos por los babilonios, Jeremías, estoy hablando de Jeremías, pero Dios le hace una promesa ahí a Jeremías. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, ellos, el día que los saqué de Egipto. No permanecieron, dijeron, un día Dios se le apareció, habló en truenos, relámpagos, todos tuvieron miedo. Y Dios le dijo al pueblo, habla, y el pueblo dice a Moisés, corre, tú habla con él, nosotros no queremos hablar con Dios. Y Dios le dice, mira, van a hacer esto. Y el pueblo dice, en su obstinación, en su confianza propia, el pueblo dice, sí, vamos a hacer. Y tiempo después estaban adorando un becerro de oro. Rompieron el pacto. Horas después, tal vez, ¿no? 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Es el nuevo pacto del que habla, ¿no? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Interesante, ¿no? Dice el Señor, yo voy a poner mis leyes. Ahora yo, antes, quien ponía las leyes en el corazón o quien las instruía, quien las enseñaba, el sacerdote. El que se encargaba de instruir, las repetirás. Pero ahora yo, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Interesante, ¿no? Escribiré. Acuérdate de este escribir. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, dice. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y habla allí Pablo del nuevo pacto, ¿no? Después Pablo en el capítulo 9 dice, ahora bien, y empieza a explicar ese cambio, ¿no? Del servicio antiguo con el servicio que ahora Cristo está realizando por nosotros en el santuario celestial. Porque el versículo 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bonito, ¿no?
Dios se presenta ahora delante de nosotros ante Dios, como ministro de un nuevo, de un mejor pacto. Ahora es interesante, yo quiero leer dos citas. Yo los invito a leer el libro Los dos pactos y la ley, que está en Patriarcas y Profetas. Es un libro bonito. Y quiero citar dos citas ahí que me llamaron mucho la atención. Recuerda que Dios les dio la ley de los 10 mandamientos y les dio la ley ceremonial como una ampliación de los 10 mandamientos, no dejando nada a criterio humano. Simplemente Dios quería que el pueblo obedeciese, que le amase. Por amor, que el pueblo obedeciese a Dios, ¿no? Ahora, es interesante, también lo digo, ¿por qué? Porque Pablo en el capítulo 10 nos llama ahora a un cuidado, dice. Capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira lo que Pablo está diciendo, voluntariamente, porque tú conoces la verdad, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 29, el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Preguntar. No. Esto como que, wow, ¿no? Me hizo llamar a reflexionar sobre cómo yo considero ahora el sacrificio de Cristo por mí, para mí, ¿no? Cómo yo lo tomo, cómo, Señor, ayer mientras leía un poco aquí y allá, pensaba, Señor, ¿cuánto tú nos amas, ¿no? Cuán importantes somos para ti y cómo tú, Señor, en tu misericordia, escribirás, dices tú, la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tú te fijas, a partir del ministerio de Cristo y las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Apocalipsis 1:9 dice, cuando envían salud, dice, a Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Él nos lava, Él nos limpia, Él dice, no hay nada que nosotros podamos hacer. Dios dice, Él hace, esas son las promesas, dice, yo los voy a limpiar, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora, quiero compartir con ustedes antes de terminar, no sé qué hora es, algunos comentarios que me llamaron la atención dice, y habla de los pactos, ¿no? Dice, dice, la misma ley que fue grabada en las tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. La misma ley que fue escrita en las tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Por el Espíritu Santo. Yo, comentaban ustedes al inicio los 10 días de oración que está teniendo la iglesia, pidiendo el reavivamiento y la reforma, pidiendo, Señor, ayúdanos como pueblo. Y Dios bendijo al pueblo de Israel y nos bendice a nosotros como pueblo por las grandes dádivas que nos da. Pero cuando tú lees el capítulo 13, 14, 15, 16 del libro de San Juan, antes de que Jesús pasase a ser ya sacrificado, muerto, él anima a sus discípulos a pedir el bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo, dice, Él escribirá las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Las escribirá. Así como escribió en el monte allá sobre las tablas de piedra, ¿cuánto más? Él puede darnos a nosotros un corazón de carne y quitarnos este corazón de piedra. Y el libro de Hebreos sigue mencionando cuánto Él hará más libre y limpia nuestra conciencia. Porque no es un asunto exterior, mi querido amigo, es un asunto interno del corazón. De allí no hay médico, no hay nadie que pueda ayudarnos, solamente Cristo. El libro Camino a Cristo dice, aquel que pretenda alcanzar el cielo por sus méritos, así como el pueblo de Israel, haremos, cumpliremos, está queriendo lo imposible.
Ahora, frente al último texto que leí acerca de él, dice, no desaniméis, dice el apóstol Pablo, dice, cuidado, dice, con pisar la sangre de Cristo, cuidado con menospreciar el sacrificio. ¿Cuánto esto debería llamarnos a la, a la, a la a reflexión? Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, ¿no? Cada día. Que no sean mis pensamientos, sino los tuyos, los que primen en mi vida cada día. La lección es interesante porque nos enseña y nos pone al Señor Jesucristo como mediador de este mejor pacto. No es que el antiguo, dice, el antiguo todo señalaba a Cristo, todo señalaba a Cristo, todo señalaba a Cristo. El sacrificio, el santuario, los ritos. Dice que Dios reveló, me llamó la atención porque dice que Dios reveló su voluntad a través, o sea, expresó lo que quería del pueblo a través del rito de las ceremonias y a través de sus leyes, su economía, la economía del pueblo de Israel. También, o sea, todo, tanto la economía, tanto las ceremonias, tanto su año ceremonial como su año cívico, como su año de cultura, todo del pueblo de Israel apuntaba al cumplimiento en Cristo. Hay un libro de Merlin Alomía que se habla de las fiestas de Jehová, que explica, ¿no?, cómo esto se cumple en Cristo. Las escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Antes, cuando dice, no serán enseñados por nadie, sino Dios mismo enseñará hacia ellos. Hace años, antes de decidir estudiar teología e irme a la capital, en Lima, Perú, me nombraron como director del Ministerio Personal de la Iglesia de Miraflores, una iglesia más o menos de 300 miembros, más o menos 350, una iglesia rellena, muy, muy grande, en la ciudad de Arequipa, una de las segundas ciudades del país. Y me nombraron Ministerio Personal, ¿no? Y yo estaba conversando con el pastor Ananías Carranza, hasta ahora me acuerdo, y en la oficina estábamos, la oficina quedaba cerca de la puerta, y de pronto entró un hombre bajito, un anciano, ya tendría sus 60, 70 añitos. Y me acuerdo que venía con la Biblia, con una Biblia, y la plástica que cubría la Biblia era una plástica rosada. Hasta ahora me acuerdo, como si fuese ayer. La plástica rosada, el hombre era viejito, muy humilde, muy sencillo. Me llegaba más o menos como aquí. Y yo tengo la costumbre, la linda costumbre, digo yo, de abrazar a las personas de edad, ¿no? Las abrazo. Y me acuerdo que le dije la bienvenida, eran las 9:30, 40 de la mañana, estaban llegando todos para la escuela sabática. Y era el primer rostro que veía. El ministerio personal conocía a todos, había crecido en la iglesia, y era el primer rostro que veía. Y le pregunté, hermano, ¿qué hace aquí? ¿De dónde viene? Y me dijo, yo vengo de San José, Tiabaya, que estaba más o menos a 25 minutos, media hora en carro. Y le pregunté que bienvenido, era la primera vez que lo veía. Le dije, ¿por qué está aquí? Le digo, ¿no? Y él me saca su Biblia de su plástico y abre el Éxodo 28. Y me dice, estaba leyendo la Biblia, me dice. Y acá dice que el Señor dice, acuérdate del día de reposo, el día sábado. Yo cuando leí esto me puse a preguntar, ¿dónde puedo encontrar una iglesia que guarde el día sábado? Y por ahí uno de mis amigos me dijo, no, corre allá entre Marejal Castilla y Venezuela, en la esquina hay una iglesia. Y me vine. Y cuando yo le di la bienvenida, me fui a estudiar teología, cada año que iba yo a la iglesia lo encontraba, hermano Miguel, y me abrazaba. Una vez vino, se había caído del carro y vino con la carita rasmillada. Y me dice, me caí, hermano, no podía caminar, pero estaba en la iglesia temprano, 9:30, adorando a Dios. Tal vez en ese momento yo le agarré cariño, ya después ya no supe nada más de él. No sé cómo habrá pasado la pandemia, si descansa en el Señor, no lo sé, ya era de edad. Pero mientras leía la escuela sabática, me ponía a pensar en este hombre, ¿no? Todos los que buscan a Dios de corazón van a ser encontrados. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Son impresionados, son llamados por Dios. Hermana Juárez, en el cielo tendremos sorpresas, ¿no? ¿Cuántas personas buscaron a Dios con corazón sincero y lo encontraron, ¿no? Y cuántas personas más conocerán del amor de Dios. Chicos, cuánto más nosotros, dice el apóstol Pablo, y ahora nosotros, dice,
No, no menospreciemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, ¿no? Así es que Dios los bendiga el día de hoy. Creo que esta es una hermosa lección para reflexionar y para decir, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, ven a mi corazón y pedir la presencia de Dios en mi corazón cada día, cada día. Escribe tu ley en mi corazón, Señor, por favor, escríbela para no pecar y enséñame a disfrutar de tu presencia, ¿no? Muchas gracias, que tengan un fuerte abrazo. Ahí está mi amigo Carlos, ¿no? Un fuerte abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Ariadna. Muchas gracias ahí, Luis, por el tema del día de hoy. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que dijo el pastor. Ahí, Fabi. Sí, mientras leía esta mañana la lección, después reflexionaba y me llamó la atención la palabra mediador. Y en mi cabeza venía, ¿no es cierto?, el estar en el medio de dos personas. Y me ponía a pensar que en situaciones donde me tocó estar en el medio de dos personas, y también reflexioné y me di cuenta de qué difícil estar en el medio de dos situaciones. La persona, o sea, que queda ahí en el medio de dos conflictos, la incomodidad o, bueno, situaciones que a mí me parecen que no son muy, muy lindas. Y me llamó la atención, porque yo pienso, ¿no?, como ser humano, que es una situación difícil. Yo creo que para Jesús no habrá sido fácil tampoco. Y reflexionaba sobre eso, qué complicado, qué difícil. Cuando tengo los conflictos conmigo, que estoy en el medio, o estoy en el medio de una pareja, siempre la gente trata de buscar que uno, ¿cómo se llama? Sea compinche de uno y no del otro, y que vos venís para este lado y no, lo que pasó es esto. Y bueno, eso digamos, lo que me llamó la atención, y digo, durante el día voy a reflexionar sobre eso, porque cada vez que leo la lección siempre hay algo que me llama la atención. No sé, Luis, qué pensás vos, pero todavía no tuve tiempo de estar reflexionando mucho, porque bueno, ya terminé de leer la lección y me puse a limpiar algo y bueno, escuché la lección, pero después voy a meditar justamente en lo que Jesús hace, que está ahí en el medio entre Dios y el ser humano, y que no ha sido una tarea fácil con todas las cosas que Él hizo por nosotros. Y qué bueno que lo tengamos a Él de mediador, porque yo tiraría la toalla al toque, porque es complicado. Así que agradezco a Dios que Jesús es el mediador y el que pudo hacer el sacrificio por nosotros, y que sabemos que Él venció, así que no tenemos por qué tener ni dudas, ni malestar, ni nada, sino en plena confianza en que todo lo que viene de Dios es lo mejor. Amén, es cierto, Fabiana. Lo interesante, ¿no? Dos cositas que me llamaron la atención cuando hablabas, es que tanto Jesús se presenta como mediador, reconciliador. Dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, ¿no? Reconciliar, que es reconciliar, ¿no? Con nuestro hermano, con Cristo. Jesús nos reconcilió con el Padre, y el apóstol Pablo pues nos anima cuando dice, acércate pues ahora confiadamente al trono de la gracia. En otras versiones dice, acércate con temeridad, es decir, aquí estoy, Señor, en el nombre de Cristo, ¿no? En el nombre de Cristo. Y qué bonito, ¿no? Saber eso, ¿no? Y poder, Dios nos dejó ese ministerio para poder anunciar sus virtudes, ¿no? A nuestros amigos, a todos nuestros seres queridos. Ariadna. Ahí vi que Godfrey levantó la mano y también Gustavo, así que le doy el tiempo a ellos. Sí, muchas gracias. Bueno, me llamó mucho la atención, por aquí también está haciendo frío, estamos arropados hasta más no poder. Este, el- la parte que ya pues viene hablando mucho y viene haciendo mucho énfasis
en la gran labor de mediador que Jesús hace, pero me llamó mucho la atención y me gustó mucho la parte donde eh, Luis hacía énfasis en que no debemos tampoco jugar con la gracia de Dios, porque es que es tan, oh, es tan cosa que si realmente creemos y permitimos que actúe en nuestra vida, marca la diferencia. Porque, por ejemplo, una pregunta que a mí se me hacía esta semana y que en sí pues el Señor me dio respuesta, es que em, a veces hay distintas definiciones o comprensiones respecto a qué se refiere o a qué hace referencia a Dios en cuanto al perdón. ¿Será que cuando el Señor nos perdona es como no, tranquilo, hijo, no pasa nada, y vamos a seguir reincidiendo y reincidiendo según el texto que eh, Luis tomaba, que está en el capítulo 12 de Hebreos, nos dice que no tomemos en vano la misericordia de Dios, porque si aquellos que estaban frente a- al Sinaí no fueron perdonados, menos nosotros que estamos ante el trono celestial. Pero, por ejemplo, hay un pensamiento de la pluma inspirada que dice lo siguiente: ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, os daré un corazón nuevo, Ezequiel 36:26. La imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente, el corazón y el alma. El apóstol dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Y luego sigue diciendo que cuando somos perdonados, eso nos da felicidad, porque entonces aquí comenta, la felicidad es el resultado de la santidad y de la conformidad con la voluntad de Dios. Los que quieren ser santos en el cielo, primero serán santos en la tierra, porque cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros, y esto será sencillamente llevar con nosotros algunos de los elementos del cielo que nos fueron impartidos por la justicia de Cristo. O sea, no es nuestro carácter, es el de Él. Y termina diciendo acá, la experiencia que sigue a la entrega total de Dios es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Reflejemos a Jesús, página 295. Que el Señor nos ayude. Eso. Gracias, Godfrey Peters, ¿no? Alemán, francés, no sé. Gracias, es realmente el comentario, ¿no? Es interesante. Pero recuerda, así como el Señor no dejó nada a criterio humano con relación al antiguo pacto, el Señor no deja nada tampoco a obra humana con relación a ahora, ¿no? Solamente la confianza en Cristo. El apóstol Pablo en Corintios dice que somos transformados, reflejando, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados, dice, ¿no? O sea la pregunta, ayer estaba con hicieron una encuesta, bueno, no sé si les comenté, y tal vez me voy a extender mucho, mejor lo voy a evitar, pero el asunto es la experiencia, ¿no? El tiempo que pasemos con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le contemplamos? Yo le digo siempre a los americanos, si yo paro tiempo con los americanos, voy a aprender a hablar inglés, a comer pizza, a comer Burger King, a comer, no, todo eso voy a aprender a los americanos, porque paro con ellos. Es la influencia, ¿no? Pero si ando con Cristo y paso con Cristo tiempo, no voy a aprender de él muchas cosas y su influencia va a vencer, su poder va a predominar en mí, ¿no? Es el Señor que hace. Y pasar tiempo con el Señor, ¿no? Estar tiempo con el Señor. Ariadna, gracias, Godfrey, gracias. Ahí Gustavo había levantado la mano. Sí. Hola, hola. Un comentario solamente, me salió un poco la lección, pero, cierto, repasando ahí,
me hizo recordar también un texto que se encuentra en Apocalipsis, tanto como se habló del mediador y como habló Fabiana, ¿cierto? De que Dios está en medio de nosotros. Y en la tierra nueva, en Apocalipsis, se dice que Dios va a morar con nosotros. En el antiguo pacto decía que nosotros vamos a visitarlo, ¿cierto? Vamos a reunirlos sábado a sábado. Pero el nuevo pacto dice que nosotros vamos en Apocalipsis 21, versículo 3, dice que y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, vamos a morar con Dios. Así como el pastor dijo, que tanto pasamos tiempo con una persona, mientras más tiempo pasamos con una persona, es mejor, ¿cierto? Pero cuando nosotros vivimos con una persona, es lo máximo. Es lo máximo para conocer a la persona. Así que eso quería comentar. Gracias, Gustavo. Realmente sí, ¿no? Es el tiempo vivir. El apóstol Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Gracias, Gustavo. Gracias a todos, chicos, por ahí tenerme la paciencia, ¿no? Andando con Cristo. Amén, amén. Ariadna. No sé si alguien más tiene algo para comentar, para opinar. Si no, creo que ya nadie. Así que muchísimas gracias, Pastor Luis, por el tema que diste hoy. Y te pido si podés cerrar con una oración. Claro, vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos diste mejores promesas, y mejor sacrificio, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, ahora nosotros que hemos recibido, que hemos sido enseñados, instruidos, Señor, que hoy no tenemos la fuerza para obedecer, no podemos, pero Cristo en nosotros, Él sí puede, Señor. Por eso el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a permanecer en ti, a guardar tus promesas en nuestro corazón, a clamar a ti en el momento de socorro, de peligro. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos que están conectados en sus diferentes actividades y con ellos. Bendice a las familias a las cuales ellos representan. Y cualquier problema o dificultad que ellos estén pasando, recordar, Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Todas las cosas, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de los momentos difíciles? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de los momentos bonitos? Sé con nosotros, danos de tu Santo Espíritu el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por participar y nosotros nos vemos en un próximo video. Chao, chao.